Muy bien, entonces en este nuevo día vamos a continuar donde nos quedamos. Habíamos llegado hasta el verso 16 del capítulo 2 de Efesios en la clase pasada, ¿no? Entonces hoy nos toca terminar el capítulo 2 viendo los versos 17 al 22. O a manera de un pequeño resumen, habíamos venido viendo que en Cristo hemos sido unificados los dos pueblos, ¿no? El pueblo de Israel con el pueblo gentil, que es todo el resto del mundo, ¿no? Y se había cortado la barrera, esa barrera que dividía a los dos pueblos, haciendo, dice Jesucristo, la paz con Dios para con los dos pueblos y aboliendo en su carne, en su cuerpo mortal, Jesucristo, las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Con eso entendemos que para nosotros murió el ejercicio de la ley de Moisés, de la ley de los judíos, la religión judía. Y más bien esa ley fue escrita en nuestros corazones al decir de la profecía de Ezequiel, ¿no? Entonces, como ya está aquí, la ley ya está aquí adentro de manera espiritual, de manera sobrenatural, entonces a nosotros ya nos nace el ejercicio de ir amando y aprendiendo a amar a nuestro prójimo sin necesidad de poner solo nuestra voluntad, sino que ponemos a más de nuestra voluntad el poder que nos ha dado, porque dice segunda Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces, con ese poder que tenemos en el espíritu, ¿no? Por obra del Espíritu Santo de Dios, entonces ya esa ley opera desde el interior de una manera diferente a la que antes operaba por medio de la ley, ¿no? Que era prácticamente imposible. Entonces Jesús en la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos, ¿no? Dice el verso 16, matando en la cruz las enemistades. Ahí terminó la enemistad con Dios cuando vinimos a Cristo y ahora tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, ¿no? Ya no tenemos ninguna condenación, Romanos 8:1, y así por el estilo, somos nuevas criaturas y formamos parte del pueblo de Dios, ¿ok? Junto con todos, bien sean judíos o bien sean gentiles, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús somos hermanados por su sangre y por un mismo Padre, por una misma fe, por un mismo espíritu. Estamos igualados horizontalmente, ¿no? Completamente. Y continuamos entonces con el verso 17, a ver si lo quiere leer Matuchita. Por favor, sí. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Perfecto. Hasta Hasta ahí ahí nomás. nomás. Sí, Ya. ok. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? ¿De quién está hablando? Solo para ponernos en perspectiva, ¿no? Del Padre, ¿Quién vino de y Jesús. anunció? Y vino Jesús, y vino y Jesús. anunció. Exacto. Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de paz? El evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas. No nos olvidemos que evangelio significa viene Eva de Evan Angelus, Eva Angelus, buenas nuevas. No, noticias, el Angelus son noticias, ¿verdad? Y nuevas. Ok, entonces él anunció esas buenas nuevas. ¿A quiénes les anunció? Al pueblo, a A los ver, apóstoles, ¿cómo a los dice en el discípulos. 17? Veamos, a ver, no nos Y atolonemos. vino y anunció las buenas, las nuevas de paz a vosotros. A los que estaban cerca. A los que estaban, claro. Dice en primer lugar a vosotros que estabais lejos. Lejos. ¿Cómo dice en tu versión, Anita Consue? Dice, vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Ya, ok. Entonces, les anunció a los unos y a los otros.
Ahora, lo curioso es que está en un orden, digamos, al revés, ¿no? Porque primero lo Claro. anunció los que estaban cerca, que eran los judíos, ¿no? Y luego, a través de Pablo y todos los que fueron con él a anunciar las buenas nuevas a los gentiles, pues les anunció a los gentiles, los que estaban lejos. Pero en definitiva fue anunciado para todos. No nos olvidemos que primero Jesús vino por su pueblo, pero ya que la mayoría lo rechazó, no lo aceptaron como Mesías, como aquel que estaba anunciado que vendría desde la época de los profetas, entonces se abrió el compás. Se abrió el compás y ahí pudimos entrar nosotros, pero él ya venía anunciando Jesús porque él dijo que yo tengo también otro rebaño, ¿se acuerdan? Otro rebaño, otras ovejas que tengo que traer, ¿no? Ya él iba anunciando eso, pero no fue anunciado, ¿no? A nosotros que estábamos lejos y además también a los que estaban cerca. Y el 18 nos habla de que por medio de Cristo, por eso el papel, el rol de Cristo es fundamental porque a través de él se hizo todo, ¿no? Él fue un representante del Padre y el Padre le concedió a él esa misión de ser él el canal, el camino, ¿no? El único medio para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre sino solo por él. Y dice que tenemos los unos y los otros, tanto los judíos cuanto los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El espíritu es con mayúscula, ¿no es cierto? Está con mayúscula. Entonces está hablando Espíritu Santo. el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, ¿no? Los tres son un solo Dios, pero ahí opera el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu es de Jesús. Así que llegamos al Padre por medio del Espíritu de Jesús, ¿no? Y tenemos entrada, acceso, ¿no? Ingreso directamente. Ya no tenemos que hacerlo por intermedio de un sacrificio expiatorio de animales, ni un templo, ni que haya un sacerdote que nos represente. Ahora tenemos el mejor de todos, el sumo sacerdote eterno, que es Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y entonces, por el Espíritu de Jesús, entramos directo al Padre. Es como que tuviéramos un hotline, ¿no? El teléfono rojo de los presidentes, ¿no? Directo, nos comunicamos sin necesidad de nadie más, sino el único intermediario que es Jesucristo, ¿ok? Sí está claro, ¿verdad? Ahí está Total. totalmente claro. Ahora vamos al 19 y 20. Anita Consu, a ver si nos puedes leer, por favor. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ok, hasta ahí. Perfecto. A ver, estos dos versículos son bien ricos. Vamos a analizarlos bien chévere, ¿no? Miren, dice, así que ya no son ustedes extranjeros. No se sientan como que ustedes fueran recogidos, apañaditos por ahí. A ver, vengan, pobrecitos. No, ya no somos ni advenedizos, dice aquí la versión, o sea, huéspedes, dice la tuya, ¿verdad? Ujú. Ya no somos extranjeros ni huéspedes, o sea, como turistas, esos visitantes, ¿no? Exacto. El fin de semana tuvimos aquí de paso de visitantes a la hija de mi hermano Ricardo, que vino de Ecuador con su esposo y sus dos bebés, y pasamos lindo, pero fueron huéspedes nuestros, estuvieron en nuestra casa, estuvieron en la casa de mi hija Annelise y luego ya partieron para Italia, ¿no? Ellos son aves de paso. Nosotros ya no somos aves de paso. Ahora dice, somos conciudadanos de los santos. Es decir, todos los escogidos, los santificados por Jesús, significa todos aquellos que lo han aceptado a Él, todos aquellos que han nacido de nuevo, que somos hechura suya, porque fue obra del Espíritu Santo de Jesucristo
el nuevo nacimiento. Entonces, lo que está aquí adentro es hechura de Jesucristo, hechura de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y entonces eso nos confirió una nueva identidad espiritual. Ante los ojos de todos los espíritus y del ámbito espiritual, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos a hijos adoptivos suyos y se nos confirió una ciudadanía, la ciudadanía de los cielos. Entonces, la ciudadanía nos da a nosotros todo aquí en este mundo, nos Todos da los derechos. todos los derechos, exacto. El Estado, yo por ejemplo, gracias a mi padre tuve la ciudadanía suiza y bueno, la conseguimos para todos, mi esposa y mis hijos desde el año 84, desde 1984. Entonces, cuando llegamos aquí, automáticamente con nuestro pasaporte y nuestra cédula de identidad, nuestro Ausweis, nos presentamos y eso nos confirió todos los derechos que el Estado nos había garantizado como ciudadanos. Y inmediatamente tramitamos todo y estamos nosotros en regla aquí y tenemos los mismos derechos que cualquier otro suizo nacido aquí. Entonces, si los judíos nacieron en el pueblo de Israel y Dios les dio alguna primogenitura, algún privilegio inicialmente, ahora que ellos no lo aceptaron a Jesucristo, a nosotros nos dio también la conciudadanía y nos hizo igualito. Así que ya para Dios no hay la separación de que estos son los judíos y que estos son gentiles, sino que todos en Cristo somos iguales. Iguales. Entonces, esto es algo maravilloso. A mí se me ponen los pelillos de punta, ¿no? Y dice que no solamente somos conciudadanos de los santos, o sea, parte de todos los consagrados a Él, los que somos especiales para Él, pueblo de Él, sino que también somos miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. Somos miembros de la familia de Dios, somos suyos, somos su familia. Esto es hermoso, así que subrayenlo bien, póngale un marcote ahí, porque esto es condumio, es pero puro cuáquer, pura menestra, ¿no? Y dice también que somos construidos porque Él hace una obra de construcción espiritual, pues, ¿o no? Él nos está Por supuesto. construyendo, ¿verdad? Nos está construyendo y nosotros vamos siendo construidos día a día por Él, pero dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, lo que nos enseñaron los apóstoles y también nos señalaron los profetas a su debido tiempo, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, no hay otra base, no hay otro fundamento que no sea Jesucristo. La piedra del ángulo era una piedra que los constructores antiguos ponían inicialmente y de allí ataban las demás y calculaban para que esa piedra fuera la que soportara o ayudara a todas las demás del ángulo, ¿verdad? Y sobre eso empezaba la construcción hacia arriba en los tiempos antiguos, ¿verdad? Hoy en día también se hace, pero algo simbólico, lo que se denomina como la puesta de la primera piedra. ¿Ah? Si se acuerdan, ¿verdad? Se siembra, se pone una primera piedra, pero de una manera simbólica, porque el sistema constructivo actual cambió, ahora es diferente. Pero en ese entonces no se podía concebir una edificación, una construcción, si no se ponía una piedra angular, la piedra principal. Y aquí el apóstol Pablo compara a Jesucristo con esa piedra. Es decir, la iglesia de Dios en este mundo está fundamentada en Jesucristo, ¿no? Y dice también en las enseñanzas que él dio a sus apóstoles y las profecías del Antiguo Testamento, que entre todos conforman un basamento. Por eso nosotros nos vamos también a las profecías
de los grandes profetas del Antiguo Testamento, porque ahí está señalado lo que haría Jesús, que vendría, etcétera, ¿no? Así que no hay otro fundamento. Entonces, entre paréntesis, ya que hemos logrado una cierta madurez en caminar con Cristo, aquí podemos ver, por ejemplo, que aquello que se nos enseñó, ¿no?, en la religión romana, de que el fundamento de la iglesia es Pedro, que era un hombre, un apóstol, no es lo que aquí dice en la escritura, ¿no? Incluso nosotros anteriormente, cuando Matucha hizo la pregunta en su tiempo, señalamos que Pedro mismo dice, ¿no? En Primera de Pedro, ¿no? En Primera de Pedro, y lo podemos ver también, Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice desde el verso 4. ¿Se Capítulo acuerdan 2. que Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás? Claro. ¿No? Su padre se Ajá. llamaba Jonás, así como el profeta Jonás. Y Pedro realmente no se llamaba Pedro, era un sobrenombre, ¿no? Él se llamaba Simón. Entonces le habían puesto Pedro porque era como una piedra, era un hombre fuerte, era un hombre rudo, un hombre que siempre se lanzaba contra todo, era impetuoso, ¿no? Y Jesucristo le dijo una vez, ¿no? Tú te llamarás Pedro, que significa piedra, pero no creas que tú eres la piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y fue interpretado de una manera equivocada, como que si Jesucristo hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre esa piedra, ¿cómo va Es lo Jesucristo? que te dicen los católicos. Es lo que te dicen los católicos. Exacto, ¿cómo Jesucristo va a edificar una iglesia en base a un hombre mortal, un hombre que lo negó, un hombre que cometió una serie de errores y que tuvo... No, la única piedra sólida puede ser Jesucristo. Entonces, en la forma en que fue dicho, se prestó a una mala interpretación y fue mal interpretado, ¿no? Porque él no dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, sobre tú mismo edificaré yo mi iglesia. No. Tú podrás ser Pedro, te llaman piedra, pero no por ser tú llamado piedra va a ser edificada mi iglesia sobre ti, sino sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia. Y aquí dice en el verso 4 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Alguien lo tiene que lo quiera leer. Anita Vicky no ha leído Pero, todo. porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó. No, eso no es. Primera de Pedro Primera 2, de Pedro. 4. Primera de Pedro 2, 4. Exacto. Tal vez estás en segunda de Pedro, no sé. Sí, estaba en segunda. Primera de Pedro Ya. 2, 4. Meta Sí. primera. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ya, continúa leyendo, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Uy, ese está buenísimo. Claro, ahí está. Mire, quien está escribiendo, no perdamos de vista, por favor, es Pedro mismo. Él mismo, claro. A quien Jesucristo le dijo, tú podrás ser Pedro, pero sobre esta piedra. Y él está ahora confirmando que la correcta interpretación fue la que yo les digo, de que la piedra sobre la cual sería edificada la iglesia de Jesucristo no era él, porque él está hablando aquí de que acercándonos a él, piedra viva. O sea, viva, ¿por qué es una piedra viva? Porque Jesucristo está vivo. Y él, siendo vivo, está él soportando el peso de su iglesia. Él es la roca, él es la piedra, ¿no? Que no es una piedra material como las que hay en este planeta, sino que es una piedra viva. Es decir, él como persona mismo es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Dice, no, desechada ciertamente por los hombres. O sea, ¿quiénes lo desecharon? ¿Quiénes lo ignoraron? ¿Quiénes lo hicieron, lo El rechazaron? mismo pueblo judío. El mismo pueblo. Los judíos. Exactamente, exactamente. Pero para Dios fue escogida y preciosa, ¿verdad?
Ustedes también como piedras vivas, nosotros somos las demás piedritas que fuimos siendo edificadas sobre el fundamento que es Jesucristo, ¿no? Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros elevamos nuestro sacrificio de alabanza, ¿no? Al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, somos parte de la iglesia o del templo, ¿no? Que ya no es un templo de piedra y cemento, sino que él está hablando de una iglesia espiritual, es un templo espiritual, y nosotros ofrecemos nuestros sacrificios de alabanza espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice, Siempre dice por medio de Jesucristo, ¿no? claro, todo es por medio de él, porque sin él nada se puede concebir. Así es. Nada podría existir, nada. Él le da sentido a todo, absolutamente todo. Y el verso 6 dice, por lo cual también dice o contiene la escritura, y ahí está, una profecía. He aquí pongo en Sión, que es Jerusalén, la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado o defraudado. ¿De quién puede estar hablando? Pues Jesús, no hay Jesús. duda. Él fue escogido por Dios para ser la base, la piedra angular, el fundamento de su iglesia, que la desecharon en el pueblo, pero dice, el que en él cree no va a ser avergonzado, o lo que también significa, no sé cómo esté en tu versión, Lee Anita, Anita Mieles. A ver, yo te leo. que la Sí. palabra avergonzado, no, defraudado tal vez, no Aquí sé. dice se quedará defraudado. Ya, Pero te leo el defraudado. 6. Exacto, el 6, sí. El que Que creyere, dice la escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. exacto, ya ven, esa palabra es equivalente, defraudado, avergonzado. Entonces, si nosotros creemos en él, no vamos a ser burlados, ni avergonzados, ni defraudados, porque la fe en Jesucristo es una fe que paga. Y lo que paga es la vida eterna. Ese es el premio que tenemos nosotros, el pago por haber creído. Entonces dice el verso 7, para ustedes pues los que creen, Él es precioso. Miren el enfoque de Pedro, ¿eh? Él no se habla, él no lo habla Así es. Nunca dices yo por mí, sino que está hablando de Jesús todo el tiempo. Exacto. Toda la mirada, toda la atención, todo el enfoque es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Él se hace un lado, él es un siervo como ustedes y yo, como todos nosotros, ¿no? Importante, por cierto, y todo lo que ustedes quieran, pero él no es el fundamento. Así que es un error garrafal pensar que una iglesia puede ser. Si la iglesia, cualquier iglesia fuese fundada sobre un hombre, es una iglesia blandengue que se la lleva el viento y que no tiene una trascendencia espiritual eterna. Esa iglesia se queda aquí en este mundo cuando se acaben todas las cosas y se murió. Eso es religión. Pero aquí dice clarito, antes de que comience el número 3, Cristo es la piedra angular. O sea, ahí está diciendo todo. Claro, claro. ¿En cuál versículo me dices? En el 3. No, En el- antes de comenzar el 3 hay un título aquí que dice Cristo es la piedra angular. Ah, correcto, el título ya. En la casa editora puso ese título, sí. La piedra viva tenemos nosotros. Claro, la piedra viva, es como un subtítulo que pone la casa editora, pero la Biblia en sí no tenía eso, ¿no? Pero lo que está diciendo en los versículos es lo mismo, porque habla de la Claro. piedra viva, la piedra angular, ¿verdad? No, Entonces, no es Pedro, como dicen los católicos. exacto, no, pues Ahí dice absolutamente. Pedro, ha venido a ser la cabeza del ángulo, Exacto, piedra de tropiezo y roca que hace caer. exacto. Los versos 7 y 8, ¿verdad? 7 y 8. Entonces, lo que hace es que trae Pedro a colación en estos versículos profecías antiguas que hablan del Mesías y de Jesucristo y hablan de que él sería la piedra angular, la base, el fundamento de su iglesia. Así que con eso, damos cómo se llama, viramos la página, no hay la menor duda.
y queda aclarado de que ha sido una mala o incorrecta interpretación la que se le dio, porque el mismo Pedro ya está aclarándolo por si fuese necesario, de que él no es ninguna piedra angular, sino simplemente a él le dieron un sobrenombre que es Pedro, y el Señor le dio, eso sí, una responsabilidad de velar por sus hermanos, porque él era más fuerte de carácter, ¿no? Fuerte. Y ¿En él cuál velaba es por todos los esta? demás. Ajá, perdón. ¿En cuál capítulo es que está donde Jesús le dice a Pedro, tú te llamarás Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia? A ver, antes de que me olvide, antes de ir a eso que tú has preguntado, veamos Juan capítulo 20. Ya les voy a decir. No, 21. Juan capítulo 21. En el verso 17, después de haberle dicho 2 veces la misma pregunta, vamos a ver la tercera vez, verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Esa es, Sí, sí, ¿Me amas? No me amas. ¿me amas? veamos, sí. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciencia mis ovejas, apaciencia mis ovejas. Apacienta mi Apacienta. oveja. Ese fue el Ya, encargo que le dio Jesús, más, ¿no? sigo. Bien. Oh, Que él fuera Beatriz. como un pastor para los demás que quedaban cuando él se fuera, ¿no? Como una responsabilidad. Sabemos que es el Espíritu Santo el que iba realmente a guiarlos, a inspirarlos, a hacer toda la labor, pero él terrenalmente tendría la principal responsabilidad, ¿no? De cuidar por la parte física de sus hermanos de la fe, ¿no? De sus consiervos, los otros discípulos, ¿no? Lo que tú me dices, ahora, Matucha, Matilde. déjame ver, ya te voy a decir para no estar perdiendo un poco tiempo en busca y busca, porque no me acuerdo exactamente. Entonces lo busco acá. A ver, eso está en Mateo 16, capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, ¿ok? Perdón, Ahora, Mateo. 16, Mateo 18. 16, 18. Capítulo 16, verso 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, bueno, esto es lo que han interpretado de esa forma, pero hay algo Exacto. muy interesante en el verso 18, donde dice Pedro, yo no sé si en sus versiones hay un número 1 chiquitito, Sí, ya, y acá abajo dice que en el original está escrito Petros, en el original está escrito Petros, sí. y luego dice Jesús, ¿no? Tú eres Pedro, o sea, Petros, como decir piedra, pero luego Jesús dice, y sobre esta roca, y ahí hay un número 2 chiquito. No sé si ustedes también tienen eso. Yo no. Ya, tú no lo tienes. Y yo también te digo que tú eres Pedro y tengo el número 5. Ah, bueno, 5, Sobre seguramente esta hay. roca, el número 6, edificaré Ya, mi iglesia y las...
Ya, cuando se traduce como sobre esta roca, ¿no? La palabra que se utiliza en el griego original, del cual fue traducido esto al español, no es Petros, sino Petra. Es decir, ahí está hablando de piedra, la piedra angular que es él. O sea, tú dices, tú eres Petros, como decir, eres una piedra, pero acá es roca. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces hay una diferenciación, no está hablando con el mismo término. Ya. Ya, la cataste. Bueno, gloria a Dios por eso. Él estaba hablando y le dice a él, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exactamente, porque no utiliza el mismo término. No está diciendo, tú eres Petros y sobre este Petros yo. No, está diciendo, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Como decir, no te confundas, porque tú te llamas Petros o te llamamos Petros, no vas a ser tú la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, sino sobre esta que está aquí. Yo que soy Petra, yo soy la piedra. ¿No? Petros probablemente significa como piedras, ¿no? Pero esta es la piedra. No te confundas, ¿no? Por eso le da la llave. Ahora, esto de las llaves también, Sí, eso, a ver, conversemos de eso. ya, la gente Y te cree daré que, las llaves del reino de Pero los es que cielos. también Y es, todo es lo que que atares a en la ver, tierra también será es para atado en confundirse. los cielos. Y todo lo que Claro, da para confundir. atares en la tierra será desatado en los cielos. Por ya, eso es que la palabra siempre hay que leerla y Porque estudiarla. en mi Biblia dice, Bájala. y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y entre paréntesis ponen, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es para que la gente la interprete como Así más es. les conviene. Que Pedro es el que hizo. a ver, yo lo que les puedo decir es una cosa, la palabra de Dios se puede interpretar a través de dos fuentes, la fuente humana, que es el raciocinio, ¿no? La forma de entender del hombre que es limitada, y la, la otra fuente es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios y por tanto es ilimitado. Cuando nosotros estamos viviendo una vida espiritual en Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Pero cuando no se vive en Cristo, sino que se coge la Biblia y de una manera religiosa, humana, se intenta interpretarla, entonces pueden originarse todas estas interpretaciones incorrectas porque proceden de una mente finita, limitada, humana. Por eso nosotros debemos buscar la fuente inamovible que es la de Dios, la fuente eterna, la fuente inequívoca del Espíritu Santo que, según Jesús en Juan 14, ya nos dijo que Él nos enseñaría todas las cosas y que Él recordaría todo Nos lo que... ayudaría a recordar todas las cosas que Jesús dijo. Exactamente, ¿ya? Ok, me alegro que se entiende, que te recuerdes de eso. Muy bien, entonces... A ver, yo lo voy a decir, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré todo lo que yo os he dicho. Exacto. Entonces, si es el Espíritu Santo, ¿no? Al cual invocamos siempre para que Él nos ayude a interpretar, el que nos enseña, el que nos revela, el que nos inspira, entonces hay un gran cambio, ¿no? Hay una garantía de que se puede interpretar correctamente porque Él es el que está señalándonos el verdadero significado de las cosas, ¿verdad? Entonces, esa interpretación, desgraciadamente, no fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahora, aquí podemos leer esto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo eso. Y también podemos leer en Juan
capítulo, así mismo casi creo que es 20 o 21, ya les voy a decir. Capítulo 20, verso 23. Pero leamos desde el 22, mejor, 22 y 23. Estaba Jesús hablando, se les había parecido a los discípulos y les habló diciendo así. ¿Ya lo tienen? Sí, Ok. Entonces leamos verso 21 y 20, perdón, 21 al 23 mejor. ya, ok. Dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los Ay, se me son fueron. retenidos. Ay, a ver, esperemos un ratito por Anita. Ya estoy aquí Ya, de ok. nuevo. Nos quedamos congelados para Anita. Ya, ok, ya pasó. Bueno, aquí también hay algo parecido porque dice que les dijo a todos, a quienes ustedes les remitan los pecados, les serán remitidos y a quienes se los retengan, les son retenidos, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre aquí en la tierra será también reflejado en los cielos y lo que se refleja en los cielos será también reflejado en la tierra. Entonces, acá también dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, esto lo que significa es que Jesús estaba hablándole a Pedro en ese momento de manera individual. No sabemos si es que no estaban los demás escuchando, no estaban allí. Parecería ser que él se refirió a Pedro porque estaba solo con Pedro, estaba hablándole a él. Pero eso no le atañía solamente a Pedro, porque vemos que acá en Juan, ¿no? Hay el testimonio del discípulo amado de Juan, en donde dice algo parecido, que todo lo que ocurra, que se haga aquí en la tierra, ¿no? Será también retenido en los cielos. Y lo que le dice es que tú tienes la facultad de entrar en el reino de los cielos porque él había nacido de nuevo. Pero eso no ocurrió solamente con Pedro, porque ¿qué significa la llave del reino de los cielos? Si no es precisamente la capacidad de entrar por la puerta. Y esto no puede ser algo que solamente se lo haya ofrecido a Pedro y a ningún otro ser humano más. ¿Sí me explico? Es decir, la entrada al reino de los cielos no es privativa de Pedro. Probablemente esto fue un testimonio que le hizo Jesús a Pedro hablando a solas. No lo sabemos con exactitud. Pero lo que la Biblia, o sea, la forma de interpretar la Biblia no es exclusivamente de un solo versículo, sino que hay que buscar siempre la triangulación con otros para nosotros poder entender siempre mejor a qué se refería un pasaje. Cuando tiene respaldo, cuando tiene sustento en otros versículos, en otros pasajes bíblicos, entonces ahí atamos cabos y podemos decir a esto es que se refiere. Porque cuando leemos un solo versículo, podemos nosotros tener una sola perspectiva que pudiera llevarnos a confusión. Pero cuando vemos los ecos de ese mismo versículo en otros, entonces encontramos la relación y los otros versículos lo explican mejor. Y ahí podemos tener una visión mucho más, una perspectiva mucho más amplia para poder decir esto es lo que significa. ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos es la herencia que Dios nos da a través de Jesús a todos quienes hayamos creído en él. No puede ser exclusivo de Pedro, ¿no? Y excluyente del resto de la humanidad, pues, porque si no, entonces habría venido Jesucristo solo por Pedro, pues. ¿Sí me explico? Claro. Pero no, Jesucristo no vino por Pedro, lo que le dijo es, tú ya tienes la salvación. Y luego a los demás también le dijo, todos ustedes también tienen la salvación, todos tienen conexión con el reino de los cielos.
todos tienen entrada al reino de los cielos, todos tienen la ciudadanía de los cielos, ¿no? Y esto se amplía no solamente a sus discípulos, luego se amplió a todos los que hayamos creído en él hasta el día de hoy. Entonces son miles de millones de seres humanos que han pasado por este planeta a lo largo de estos 20, 21 siglos, ¿ok? Entonces, nosotros todos podemos hacer también lo que Jesús dice que Pedro pudiera hacer, ¿no? Todo lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, si nosotros hiciéramos algo aquí en la tierra, ¿no? También tiene repercusión en los cielos, ¿no? Y todo lo que nosotros, ¿no?, desatáramos, y todo lo que desatáremos aquí también desde los cielos será desatado. Es decir, podemos operar desde esta tierra como con mando remoto. ¿Sí me explico? Con mando remoto en el cielo. Entonces, todo lo que nosotros dijéramos en el nombre de Jesús, vamos a hacer esto, será hecho esto, será hecho, en el reino de los cielos se hace. Y como esta tierra es la sombra de lo real que está en los cielos, si nosotros trabajamos en el reino de los cielos, luego lo verdadero se proyecta aquí en este mundo como una sombra y se hace de la misma manera como lo hicimos en los cielos. Yo no sé si esto pueda ser digerido en este momento por ustedes, pero nosotros aquí, a base de la fe y de las promesas, que es la palabra de Dios que promete las cosas que se van a hacer, si nosotros las creemos con nuestro corazón y las confesamos con nuestra boca, hacemos que en los cielos se muevan las cosas. Y todas las cosas celestiales allá arriba son los originales, son los objetos originales. En el momento en que nosotros movemos las piezas en los cielos, se proyectan sobre esta tierra como una sombra y se manifiestan o se materializan como sombras aquí en nuestra realidad, entre comillas, realidad material, en esta realidad objetiva. Entonces, primero tienen que ser hechas en los cielos. Y eso activamos todo lo que pasa en los cielos por medio de la fe y de un corazón que cree y la palabra de nuestra boca, que si la decimos basada en la palabra, en las promesas, en lo que está escrito en la Biblia, esas palabras tienen poder de hacer que las cosas se hagan en los cielos. Yo me acuerdo, yo ahorita estoy hablando y estoy recordando en mi mente cómo yo incubaba en los cielos lo que luego yo vería materializado aquí en esta tierra, cuando tuve ese deseo de viajar a Miami y estaban cerradas las puertas. Mi oración era basada en tu palabra, Señor, que tú me has dicho que vaya y haga todo lo que esté en mi corazón porque tú estás conmigo. Yo declaro lo que creo en mi corazón, que las puertas de los Estados Unidos se van a abrir para mí. Y lo decía todos los días, y ya están abiertas las puertas. Y entonces yo hacía que en los cielos se abrieran las puertas de acá, de Estados Unidos en la tierra. Y cuando me di cuenta, se abrieron las puertas porque me dieron el boleto para entrar, y cuando llegué a Estados Unidos estaban abiertas las puertas. O sea, se materializó lo que yo primero comencé a incubar en los cielos. Tú puedes incubar la sanidad, la salud, puedes incubar la salvación de la gente, puedes incubar la solución de los problemas, puedes incubar tu seguridad, ¿no? Si hay gente que está, ¿cómo se dice?, conspirando contra ti para hacerte daño, hay un versículo que está en Isaías que dice, si alguno conspirare contra ti, lo harás sin mí. O sea, por su cuenta. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Yo esa palabra la usé en oración
en defensa mía y de mi familia, cuando un vecino que tuve yo en la planta alta, una casa de 2 pisos, la planta alta era un departamento, la planta baja donde nosotros vivíamos era otro, en Alborada. Yo viví en una época en Alborada, la etapa 12. Y este señor de arriba era un manabita de Puerto Viejo, un ingeniero que trabajaba para la, ¿cómo se llama esta compañía brasileña, la del escándalo? Odebrecht. La Odebrecht, exactamente, trabajaba para la Odebrecht. Y este hombre tenía un carácter muy malo, ¿no? Oprimía a la mujer y todo. Y yo siempre lo trataba con guante blanco y todo esto. Y él venía con sus ideas y no sé qué, y que quería proponerme esto. Y generalmente yo siempre le decía, bueno, está bien, hagámoslo. Oye, hagamos tal cosa que no sé qué, que la casa, que tenemos que hacer, o que una vez me dijo que no sé qué, que el agua, que nos están cobrando demasiado, que pero haz tú el trámite porque yo no estoy, sino solo 3, 4 días al mes aquí en Guayaquil, el resto pues paso en Manaví trabajando. Entonces, bueno, yo lo hice y le advertí que no tendríamos resultados porque ellos son juez y parte en Interagua. Y así, oye, nos pasamos meses intentando y no logramos nada. Hasta que una vez vino y me hizo una propuesta a sí mismo de hacer algo y yo le dije, ¿sabes qué? Por primera vez me negué y le dije, te ruego me disculpes, pero yo no puedo en este caso estar contigo en eso. Bastó para que este hombre se volviera vengativo conmigo y me quisiera borrar del mapa. Empezó a insultarme desde afuera de la calle en los días siguientes. En ese momento se fue medio enojado, ¿no? Pero como que se le subió la bilis y la mostaza. Yo que sé, este hombre era de malas entrañas y comenzó a echarme la culpa de que había un orinado de perro afuera que era mi perro, cuando mi perro nunca salía. Bueno, buscándome las costuras, ¿no? Para pelear conmigo. Me comenzó a tirar basura al garaje, que era pues abierto abajo del garaje. Desde el departamento, la ventana, él me tiraba pedazos de, o sea, cabeza de pollo, Uy, qué, pollo muerto, ¿no? Así hay gente, así hay Exacto, porque gente. hacía brujería, ¿no? Me tiraba atrás plumas con pedazos de carne y con cosas así, ¿no? Y María Antonieta humildemente tenía que recoger y limpiar, ¿no? Yo, por ejemplo, llegaba salía de la casa a entrar en mi carro para irme, que estaba parqueado a pie en la puerta, y veía escupido el vidrio de mi lado, escupido el... Bueno, cosas así, o ¿no? sea, era el demonio metido en ese hombre. Exactamente. Bueno, para no alargar más el cuento, yo empecé a orar con esta palabra. Y él oí que me dijo un día, lárgate de aquí, me dijo afuera, lárgate, cámbiate de casa, te vas de aquí, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo decía, en el nombre de Jesús, todo lo que viene contra mí se refleja sobre la persona que dice, como cuando tú escupes para arriba, te cae a ti mismo. Y no me van a creer, yo oraba todos los días. Un día ya fue el colmo porque se paró afuera, ¿no? A gritarle y le insultó a mi esposa, ¿no? Y mi esposa, María Antonieta sale, yo estaba duchándome en el baño, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué es lo que te pasa? Modérate, contrólate, estás fuera de ti, ¿no? No, que por aquí, que dile a tu marido que salga para resolver este asunto a puñetes, pero aquí no había nada. Todo era porque un día le dije simplemente que no podía hacer eso. Oye, María Antonieta valientemente salió con el celular y llamó a la policía y en 2 minutos estuvieron 3 motos, 6 policías allí. Y no, y entonces cuando le cuenta a María Antonieta todo a los policías y ellos timbran, el tipo de arriba dice, no, que yo no me voy a bajar. Y a lo que baja siguió hablando. Entonces los policías le dijeron, me doy cuenta, nos damos cuenta de que usted es el problema. Si usted vuelve a hacer algo y la señora nos vuelve a llamar, vendremos y usted será detenido. Ahí se cayó, en silencio regresó a su departamento y nunca más volvió a molestarnos fuera de casa. Pasaron Buena lectura. 2 o 3 meses y un santo día nos quedamos con la boca abierta. Empezamos a ver y a escuchar que bajaban cosas y bajaban cosas y bajaban cosas. El tipo se cambió de casa. Se le regresó todo a él. Todo se le regresó a él y tuvimos paz absoluta porque yo puse sobre
puerta de la entrada a mi casa, el versículo, ¿no? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y hay otro versículo más también que dice a continuación, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿no? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su bendición de mí vendrá. Es una promesa. Cuando tú hablas la promesa y la crees, se mueven en los cielos las cosas y luego se proyectan como sombra en esta tierra y las cosas en la tierra cambian. Y tú dices, ¿qué pasó? Que bueno, todo se movió, todo fue un milagro, pero tú primero tienes que incubarlo en el reino de los cielos, y a esto es que se refiere lo que dice aquí, ¿no? Todo lo que tú atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, desde aquí nosotros operamos las fuerzas celestiales en favor nuestro. Y luego, Isaías, ¿cuál es, Roberto? ¿perdón? 54 del Isaías, 15 al ¿qué? 17. 54 del 15 al 17. Correcto, ya lo encontró. Sama, tú pero pila, ¿no? Rapidito, no perdió tiempo. Ya. 54 del 15 al 17. Gracias. Sí, 54 del 15 al 17. O 15 y 17, no son los dos Ajá, 15 y versículos. 17, sí, son dos. Bueno, esa promesa puesta en la puerta fue como un bloqueo. No podía pasar nada de lo que este hombre hiciera o quisiera hacer o dijera, sino que al contrario se le rebotó contra él mismo. Se fue y no lo volvimos a ver nunca más en la vida. Y se acabó porque él me invitó a pelear, imagínate. Yo que me iba y como siervo de Dios a rebajar al nivel de él, estaba fuera de sí, estaba como loco. Y Dios mandó a esos policías para que lo pusieran en su lugar y se le acabó. Toda la bravuconería se le fue cuando los policías le dijeron, la próxima que vengamos nos llevamos a usted detenido. Pero haber tenido rabo de paja, alguna otra cosa chueca, y por eso salió corriendo. otra vez me frisé. Puede ser, la verdad yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que Dios nos protegió y que la palabra de él fue, ¿cómo te digo? Se cumplió conforme nosotros habíamos creído, ¿no? Muy bien, entonces para terminar el capítulo 2 de Efesios, leamos los versículos que faltan. Vicky, Anita Vicky, que creo que no, era la única que no. Ya leí. Vuelve a leer, que están ordenando que lo hagas, están pidiéndote, obedece. Yo sé, pero quiero decir que sí he leído. A ver, el 21, ¿no? Ya, sí, 21 y 22. En quien todo en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, muy bien. Léelo tú El también. 21 y el 22, ¿no? 21 y 22, léelo tú en tu versión, por favor. Sí. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. El mío está bello. Es muy lindo. Claro, está muy linda esa traducción, ¿verdad? Lindo, 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 me gustó. Aquí ¿cómo te digo? Lo outstanding, lo fuera de serie, es que lo dice que en él. No se olviden, esa es la base, la clave. Claro. En él, tal cosa, tal cosa. En él se ajustan los diversos elementos. Ya, en él, o sea, en Jesucristo. Siempre él es la base, él es la piedra angular, él es el fundamento de la iglesia, ¿no? Y dice que nos compara a todos como piedras vivas, ¿verdad? Como piedras, como elementos de la construcción, pero todo el edificio, ¿cuál sería en este caso el edificio? Si nosotros somos parte o miembros, piezas de esta construcción. El templo es el reino de Dios. Exacto, la iglesia. La iglesia. ¿No? La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios en esta tierra, ¿no? Todo entonces se va construyendo, es una iglesia viva, no es un templo muerto material, sino es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Nosotros ahorita mismo estamos haciendo una microiglesia
aquí porque somos 4 que estamos, o 5, o 6, ¿verdad? Entonces nosotros somos, como seres vivientes espirituales, ¿verdad? Somos parte de todo ese edificio y dice que coordinadamente va construyéndose, porque hay también pues las vigas, los soportes y todo va como atado, ¿no? Es una estructura, la asemeja a una estructura que se va construyendo. Y esa estructura no es otra cosa más que la iglesia viva de Jesucristo en esta tierra, formada por seres vivientes como nosotros. Somos piedras vivas, como decía Primera de Pedro, ¿verdad? Entonces dice, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Cristo también, en el Señor, nosotros somos edificados para hacer vivienda de Dios en el Espíritu, morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el capítulo 2, pero es maravilloso cómo va narrando Pablo, ¿no? La obra de Jesucristo, ¿no? Que de 2 pueblos hizo uno y termina hablando de que somos una sola iglesia, un solo organismo vivo, organismo viviente como iglesia de Jesucristo, iglesia de Dios en esta tierra, santificados, escogidos para Él, consagrados para Él. Eso es lo que somos. Así que esto es una revelación maravillosa, ¿no? Que nos hace la escritura a través de Pablo sobre lo que es la iglesia. Bueno, después vamos a ver el capítulo 3, 4, 5, vamos a ver nuevas cosas que él nos va enseñando, pero todo es vital para quienes ya estamos caminando en Jesucristo y que somos parte de su redil, parte de su rebaño, de su familia en esta tierra, parte de su iglesia, parte, eso es lo que él trata de proyectar en los Efesios y también en nosotros los que estamos estudiando esta carta. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con la grabación del día de hoy.